todos. Es lamentable porque el país ha retrocedido, no ha avanzado nada. Ha sido, yo pienso que la inseguridad inclusive es algo provocado para generar pánico, para generar miedo en la población y que deje de pensar en otros problemas que son los reales del país, como falta de trabajo, como falta de empleo, como falta de cupos de universidades para los hijos, como falta de medicinas en los hospitales, como falta de arreglo de las vías, como falta de seguridad en las vías. Vea, los tiempos que tuvimos en turismo, que fueron dorados en otra época, hace más o menos 7, 8 años, 9 años, cuando funcionaba el ferrocarril, que estos dos funestos expresidentes, ya mismito el uno, Moreno y este señor que está ahora de presidente, le mataron al ferrocarril. El ferrocarril es un ícono turístico mundial que representa al Ecuador y que en su propia empresa de creación de empresa pública decía que tendrá que ser subsidiado por el gobierno, pero no jamás desaparecido. Imagínense, ahora estamos viendo como la gente aquí al frente de ustedes lloraba el día que se movió el tren, que ojalá no sea otra farsa y otro sainete. Sobre eso vamos a profundizar, don Héctor. Que llorar nuevamente las ofertas demagógicas de alguien. Pero, don Héctor, a ver, el tema turístico estaba mejor hace 8, 10 años. Absolutamente. Acá no en Chimborazo, en el país. Absolutamente, Miguelito. Es que usted cuando tiene una buena carretera, viaja tranquilo. Cuando usted no tiene la inseguridad que tiene ahora, viaja de noche. Sale a restaurantes, sale a viajar, hace turismo interno. Había el ferrocarril. El Ecuador estaba posicionado en el mundo como uno de los países más lindos, como un mejor destino. Ahora esos destinos, usted sabe que otros países han potenciado, nosotros hemos retrocedido. Países de Centroamérica, Perú. Primero por la inseguridad y segundo porque el ferrocarril está muerto. Y las vías. Y las vías están destrozadas. ¿Quién viene de Guayaquil a Riobamba? Ve, el turismo interno era muy importante también, además del externo, de mucha gente de Europa que venía, franceses, holandeses, alemanes, polacos. Ahora ese turismo internacional no existe. Ese turismo existe, pero a menor escala, mucho menor escala. Nosotros tenemos muchísimos huéspedes, pero a mucho menor escala que la que tuvimos en un año, cerca de 3,000 huéspedes franceses. Imagínense lo que era eso. Ahí pudimos ampliar nuestros negocios, ahí dábamos trabajo a muchísima más gente. Dábamos trabajo a 16, 17 personas, hoy tenemos 8. Eso pasaba a la mitad. ¿En qué años pasaba eso? Por ejemplo, eso de tener cantidad de turistas franceses internacionales. Esto pasaba en el 2015, 2016, 2014. Vea, cuando funcionó el tren, el ferrocarril ecuatoriano volvió a funcionar, que funcionaba perfecto. Vea, en el turismo no se puede hacer cuentas 2 más 2. No, una empresa como estas no se va a sostener con la venta de boletos. Los gobernantes que sean capaces y que sean inteligentes, no como estos dos señores, el uno que puso la desaparición de la empresa pública y el otro le aumentó la palabrita extinción. Usted sabe extinción y es el extinto. Así es. El extinto abuelito, el extinto papacito. Eliminado. Eliminado, murió. Murió. Entonces, cometer ese crimen contra el turismo en el Ecuador es lamentable y eso la gente debe recordar y no volver a caer en engaños de gente similar o parecida a estos personajes que le han causado tanto daño al Ecuador, porque no han causado daño a la gente que trabajaba en el ferrocarril, que son 300 empleados, que decían que eran pipones, que no hacen nada. Vea, aquí habían 26, aquí al frente, en Alaucía habían 8. Esa gente trabajaba más horas que las que tenía. O sea, era manejable la situación. Había que repotenciar, había que modernizar. Una reingeniería. Pero no eliminar como hicieron los gobiernos que hemos mencionado. Y ahora extinguirle. ¿Cuánto cuesta la creación de una empresa pública de ese tamaño? ¿Cuánto costó la repotenciación? ¿Cuánto cuesta la maquinaria que está ahora pudriéndose en los talleres? Que gastan 10, 15 mil dólares para hacer un show de un día o de 2 días. Eso tiene que ser una propuesta sostenible. Y hay que recordar también, ¿no, Héctor, de que el gobierno de Correa invirtió una cantidad importantísima de millones para rehabilitar el tren, pero viene un gobierno luego, Moreno, y lo desaparece. Por odio, por decir esta obra que es del anterior, con el cual se odia, le desaparezco, causando un gravísimo daño a las economías de 153 poblaciones, 43 cantones y 6 provincias. Vea, el turismo, como le decía, no se mide por la venta de los boletos.
Se mide por toda la cadena de valor que genera el turismo: transporte, alimentación, mano de obra, insumos para que se mueva el turismo, venta de productos, más leche, más pan, más fruta, más gasolina, más lubricadoras, más... Imagínense, la Estatua de la Libertad le tienen que invertir 12 millones al año en Nueva York, donde hay una cola imparable las 24 horas del día y no paga con los boletos. Eso es un absurdo que alguien le quiera desaparecer ese ícono, ¿no? ¿Quién iría a Nueva York si no hay la Estatua de la Libertad? Ahora, don Héctor, basados en esta realidad, ¿qué expectativas hay con el nuevo gobierno? Sea de la Revolución Ciudadana o sea del otro lado, el señor Noboa. ¿Quiénes podrían ser la alternativa adecuada para lograr rehabilitar el tren a Ecuador, por ejemplo, el tema de las vías, dar seguridad? ¿Cómo mira usted ese panorama? Bueno, yo aquí a la abogada Luisa González le he oído proponer 500 millones para la rehabilitación vial. Me parece una excelente propuesta, porque el rato que tengamos vías, por lo menos va a crecer el turismo interno. Los externos, los extranjeros, también se van a sentir mejor circulando por mejores vías. Imagínense que ahora Guayaquil se tiene que hacer 5 o 6 horas, los carros de turismo con turistas extranjeros, por precautelar la seguridad. Imagínense que pase un accidente y mueran 30, mueran 20. Creo que el daño que se nos causaría. He oído esa propuesta, he oído la propuesta también de la propia candidata que rehabilitará el tren, porque es una obra que le hace falta al país. Es una de las patas del turismo que está cojeando ahora. Al señor Noboa no le he escuchado nada sobre estos planes. Y a propósito, el señor Noboa ayer estuvo acá en la ciudad. Así se oyó, sí. Así oí que ha hecho un conversatorio con sus allegados, con sus algunos pocos coidiarios que tiene por ahí y con el resto de gente que anda pegadita, ¿no? Porque se esperaba que haya su presentación en la concentración masiva que lo convocaron para el Parque Guayaquil, donde se esperaba también compromisos directos, ofertas directas del candidato Noboa para lo que es Chimborazo, para fundamentalmente lo que estamos hablando, pero no se presentó. No se presentó y es lamentable para sus propios coidiarios y para la ciudadanía en general. Muchas veces uno va a un mitin político hasta de curioso para ver qué propone el candidato y realmente la gente se perdió de esa oportunidad. Yo no sé para qué hacen tanto show, que llegue en helicóptero y llegue esto y finalmente no se presenta ante la gente. ¿Cuál es el miedo? A la final, si tienen ya la predisposición de aceptar una candidatura, tienen que enfrentar todos los retos que eso exige. Y debió presentarse y debió, como usted dice, ver y qué propuestas tiene, qué compromisos hace, aunque sea para que los incumpla luego. Pero yo pienso que aquí hay un problema de incapacidad. Yo pienso que hay temor de que la gente le diga algo, le pregunte algo, y no se está viendo que no es capaz de coordinar un discurso de buena manera si es que no está absolutamente preparado para ese tema. Y eso ahí nos genera muchas dudas en cuanto a su capacidad, a su preparación para gobernar, porque ahora están de campaña, pero ¿qué va a pasar una vez en el gobierno, una vez sentado donde las papas queman? Y como algún presidente decía, una cosa con guitarra, otra cosa con violín. Porque se le ha visto presentaciones terribles en las que confunde que la CNC debe ir al Ministerio de Salud y algunas cosas así que a uno le dejan realmente frío, ¿no? Si estudió en tantas universidades y dice que el papá no le ha ayudado, yo dudo mucho, parece que el papá le ha ayudado bastante, no solo en la matrícula, sino también en el dato de graduarse. Pero yo no quiero criticar, puede ser una opción que tenga el Ecuador. Pero estamos viendo incoherencias en los discursos de los dos candidatos. Sí, hay incoherencias. Hay muchas novatadas, muchas incoherencias, lo cual nos genera desconfianza y duda a los ecuatorianos. Y yo no me refiero en particular a una candidatura, sino a las dos candidaturas finalistas. Hay errores por falta de un poco de preparación y los propios candidatos creo que se han dado cuenta de eso. Que por ejemplo, para el debate van a tener que estar bien preparados los dos, porque hay que dar respuestas a la gente y la gente, de acuerdo a esas respuestas, va a tomar una decisión. Acordémonos ahora que ha subido el porcentaje de indecisos a cerca del 20%. Ha bajado un poquito ahora, estuvo en el 23% y antes estaba en el 10%, en el 11%. Quiere decir que ha subido el número de indecisos y que están esperando
resolver su voto o disponer su voto a uno de los dos de acuerdo a las propuestas que oiga y que escuche y que vea que son viables. La gente quiere respuestas claras, concretas, pero también compromisos. Vean, los compromisos en política no sirven. No sirven. No como lo que pasa ahora. No se cumplen. La gente hace compromisos. Vamos a poner un banco del municipio. Ya se olvidaron de la propuesta. Es decir, los candidatos caen solamente en demagogia, en el engaño, en la mentira, en el afán de subir. En ese momento en la simplemente coyuntura. Ganar las elecciones. En la coyuntura y llegar al cargo. Pero los compromisos no se cumplen. Luego dicen, sabe que no depende de mí. Estamos en eso y no depende de mí. Que voy a arreglar la carretera para Yatanga. No depende de mí. Primero tienen que pedir la competencia. Voy a hacer caminar el tren. No tienen ni la competencia. Entonces parece que la gente se ha acostumbrado a que la gente les escuche cualquier cosa. Y no les increpe. Y no les diga, señor, ¿cómo va a realizar y cómo va a hacer? Y dígame, haga una sola propuesta, pero cumple. No haga un libro de propuestas que no cumple nada. Vea, por ejemplo, ayer vi con mucho pesar y oía en redes que le van a seguir a donde esté el candidato Noboa unos 100 trabajadores que no han sido liquidados de alguna empresa que no me acuerdo ni el nombre y que están con castelones, ya no somos 100, ya somos 1000 con sus familias. Paga tus liquidaciones, paga tus... Y el candidato muy suelto de huesos dice que él no tiene nada que ver. En otra entrevista dice que ha llegado a ser presidente de la corporación que lleva el nombre, que no sé qué, que ha empezado vendiendo su Nintendo para empezar su empresa. O sea, vea, cosas que no se creen, ¿no? Mejor es de decir, vea, yo soy hijo del millonario, yo hago esto, pero tengo tales y tales proyectos, tales y tales propuestas, para que la gente le crea. Y no voten por él por odio al otro, o por, vea ya lo que nos pasó, por votar por este señor. Yo no voté, ¿no? Ventajosamente tengo mi conciencia tranquila, pero hubo mucha gente que se puso los zapatos rojos de una apuesta, porque ahí se quedaron. Y segundo, creyeron en ofertas de una persona que jamás iba a trabajar por el pueblo. Es muy posible que ahora suceda lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que una persona que sea la continuidad de este gobernante actual puede salvar a alguien? Una persona de estas trabaja solo para sus élites y sus grupos económicos, se olvida del pueblo y no tiene ninguna conexión con el pueblo. Por eso es que cuando le hacen alguna pregunta referente a eso, no quiero ser ofensivo, pero tartamudea. O sea, ¿cómo podemos confiar en una persona así? Yo, en lo personal, estoy muy de acuerdo con la candidata González, porque si volvemos a tener los tiempos que tuvimos en seguridad, en vialidad, en turismo, en desarrollo económico, no tenemos nada que pensar. Bajemos un poco al territorio. El tema del ferrocarril. ¿Cómo mira usted esa propuesta del prefecto actual en torno a rehabilitar el tramo, hacerse a cargo la competencia, o no sé cuál es la figura, porque no está claro tampoco, sobre el tema del ferrocarril acá en Chimborazo? ¿Cómo mira usted ese escenario? ¿Es factible, no es factible, o solamente el prefecto que está cayendo en lo mediático y soplando botellas? Es una propuesta más que lamentablemente creo que es demagógica. Se debió comenzar por el principio, obteniendo la concesión, la administración, la competencia. No sé cómo esté... Pero si todavía no está resuelto el problema de la liquidación de la empresa de ferrocarriles. ¿Cómo esté el tema de garantías de las máquinas para que ya comiencen a caminar? Ese fue un impedimento para que avance alguna negociación en el cantón Alausí también, con el exalcalde Rea, que proponía, y se llegó a un momento en que le dijeron hay tales garantías y no se pudo cumplir y se quedó en nada, cuando asimismo la gente en Alausí decía que el tren ya camina mañana. Vea, en esta semana hubo un llamamiento a que la gente se presente a irse en el tren el martes en Alausí y no se dio. Ahora, ¿quién convocó? La prefectura. El prefecto de provincia, la prefectura de Chimborazo. Ahora veo que llaman a Medardo y sus players, o sea, se está gastando. Pero esa convocatoria no se dio. No se dio. El día martes pasado. Entonces, hoy ¿qué estamos está pasando? Jueves, nos preocupa realmente que esta situación sea un poco más como cortina de humo o bolas de ensayo y simplemente se pretenda las máquinas del tren acá en Riobamba. Se hizo la movilización de las máquinas. Lo único bueno es que se demostró que el ferrocarril está vivo.
y que el ferrocarril funcione y que está en perfecto funcionamiento. Pero necesitamos inversión. Lo cual decían que el tren era chatarra y ahora se comprueba que es una falacia y que cómo le extinguieron, cómo le mataron, cómo le cancelaron a una empresa que funcionaba perfecto, que podía tener una pérdida de $2 millones al año que debía enfrentar el gobierno, pero generar toda la cadena de valor que genera el turismo y que genera el ferrocarril en el Ecuador, no en Chimborazo, no en Riobamba. Es posible que hayan algunas poblaciones que vivan más de ese turismo y más de ese ícono como es Alausí, pero ¿cómo se va a perder en un espacio turístico de ofertar la nariz del diablo, que es uno de los íconos conocidos mundialmente? Eso, por decirlo menos, Miguelito, y discúlpeme la palabra, es una torpeza de quien piense que eso no funciona. Y ahora se demostró, por lo menos, esta actitud del prefecto, que puede ser demagógica hasta cierto punto, porque no se comienza por lo primero, con tener la competencia, con tener claro cómo voy a manejar ese tren, cuál es el presupuesto, cómo va a funcionar, cómo va a ser sostenible, y luego ilusionar a la gente con un durante un día, ¿no? Entonces, vea, porque aquí se necesita plata. Yo sigo siendo escéptico. La prefectura puede reubicar a mucha gente que tiene en exceso también, en vez de mandarles sacando, puedes reubicarles a cuidado de la línea férrea, puede preparar maquinistas, ¿acaso que es nada del otro mundo? Todo el mundo se prepara en un mes, en 15 días, y comienza a funcionar comienza a trabajar en otra función. ¿Usted considera que es factible? Yo considero que es absolutamente factible, pero es muy posible que también necesite un subsidio. Y ese subsidio hay que saber si la prefectura está en capacidad de enfrentar. Vea, en Alausí decían que el municipio tenía que enfrentar 2 millones al año. ¿Cómo va a enfrentar un municipio de Alausí 2 millones al año en hacer funcionar? El ferrocarril ecuatoriano debe funcionar en su integridad, porque hay muchos tramos que son rentables, Chimbacalle Boliche, Chimbacalle Salinas de Ibarra, hay Nariz del Diablo, hay Riobamba Colta, hay Riobamba Urbina, había Milagro Guayaquil. Vea, la intención de desaparecer el tren fue venderse las tierras. Todas las tierras que tienen en Durán, en Riobamba, en las estaciones, en Quito. ¿Cuántas hectáreas? Y no sabemos en qué estado está esa situación. Bueno, eso está parado porque no pueden vender, son íconos patrimoniales. Y el problema también es de que este gobierno ya se va. O sea, lo ideal hubiese sido que al inicio de la gestión el gobierno busque alternativas para rehabilitar el ferrocarril. Quiero que me invite una entrevista. No se ha hecho nada. Quiero que me invite una entrevista más o menos a fines de noviembre para decir ya se fue. No ya se va, sino ya se fue, porque sería un alivio para los ecuatorianos que este gobierno termine. Ha sido el gobierno más funesto que ha pasado por esta república. No ha dado, vea, la policía, vaya a ver usted, los patrulleros ya están despintando, están parados empujando a la policía. Es una vergüenza, por eso yo le digo que creo que toda esta inseguridad y violencia es provocada para generar caos, generar pánico y generar todas estas alternativas intermedias que se van presentando, como la muerte de un candidato, que inicialmente acusaron a un partido político, luego tuvieron que tragarse las palabras porque la propia familia culpa directamente al gobierno. Ayer oí una entrevista de la esposa o ex esposa del señor que le mataron, que decía que culpa al gobierno, directamente, culpa al gobierno. Inclusive habla de atentados contra su vida. Y el gobierno no sale a decir una palabra, decir señora, demuéstrenos, señora, díganos cómo, quién del gobierno, de nombres. Se quedan callados. Ve, este señor Boscán está propuesto para Premio Nobel de Libertad de Expresión, después de haber denunciado los casos del Ecuador. ¿Y qué hacen? En vez de decir, demostrémosle que no es así, le expulsan del país. A la final. Entonces, cuando uno se ve todas esas cosas, ¿cómo puede confiar en la palabra de alguien? Y por eso yo le digo, invíteme a fines de noviembre más o menos para decir ya se fue. Compromiso. Respirar con alivio. Yo sé que me ha de invitar antes. Compromiso. Yo sé que me ha de invitar Leonato, antes, pero... sigamos acá en el territorio, en la ciudad. Se habla de una presunta o posible disputa del tema del ferrocarril o la administración del ferrocarril entre alcalde y prefecto. No creo que la alcaldía no creo que esa situación pueda darse. No creo que ni siquiera a la alcaldía le convenga hacerse cargo del tren en estos momentos, o excepto de un tramo Riobamba-Urbina. Del tramo Riobamba que le correspondería, se ha dicho, al municipio. Correcto. Y no a la prefectura. Una mancomunidad sería espectacular, no solo con el municipio de Riobamba, sino con el municipio de Colta, con el municipio de Guamote, con el municipio de Alausí, y con el municipio de Cumandá, y con el municipio de Huánuco.
Imagínense una mancomunidad entre 6 municipios, 5 municipios y la prefectura. Sería hacerle viable la propuesta de mantener abierto el ferrocarril, por lo menos en Chimborazo. Y eso sería espectacular. Pero ahora vemos también que hay otras disputas, ya no por el tren, sino por la gerencia, por la vicepresidencia, por la presidencia de la ERSA. O sea, volvemos a caer exactamente en lo mismo, en las mismas taras y en los mismos problemas que le han detenido el desarrollo a esta provincia y a esta ciudad por años. En conclusión y en la parte final, don Héctor, ¿cómo mira la gestión del actual alcalde de Riobamba? Decíamos, ya ha transcurrido más de 120 días. Yo creo que el tiempo más que suficiente, hasta demasiado, para haber puesto en orden la casa. Pero vemos de que todavía esa casa parece que no está en orden porque están con los mismos. Y lo otro, lo más grave, es mirar de aquí al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el plan? No hay un plan, hay mucha improvisación. ¿Cómo mira usted la posibilidad de que esta administración municipal de Riobamba realmente pueda llegar a consolidarse como una de las que le dé una proyección importante o diferente o mejor de la que ha existido en estos últimos años? A ver, esta puesta casa en orden no sabemos qué incluye. Como usted decía, siguen los mismos. No sabemos si eso incluye cambiar a la gente para que no se den los mismos vicios anteriores. No sabemos si incluye hacer obras, no obritas, sino obras que den potencia económica, que den dinámica, no interrupción de calles, no... O sea, parece que hay mucha improvisación. Se dice, a ver, encárgate tú de hacer el mes del turismo. Nosotros no hemos conocido una agenda del mes del turismo, siendo gestores del turismo. ¿No? Vea, uno no está pidiendo que le estén invitando a las reuniones, ni mucho menos, pero por lo menos se conozca el plan del mes del turismo, para decir, sabe que el 20 va a haber la carrera de bicicletas. Estaremos preparados. Vea, por ejemplo, la Vuelta a la República no dejó nada. Aquí pero no mucho durmió. se habla de que los hoteles estuvieron muy... ¿Qué días? Por esta situación, por este evento del Día de la República. ¿Qué pasó en los hoteles? ¿Cuál fue ese día? Por el Día de la República, el 11 de septiembre, y también por esta vuelta ciclística, que eso trae plata, ha traído turismo y que los hoteles han ganado. ¿Cómo está la situación? No conozco, de lo que entiendo no se quedó nadie a dormir en Riobamba. Posiblemente sí hubo ventas durante el día de salchipapas, papas, bolos. Taxis, alguna situación. Posiblemente, porque no podían cruzar la ciudad, tenían que hacer transbordo. Coger un taxi hasta aquí, otro taxi de aquí para allá. Posiblemente eso sí dio alguna dinámica económica. Pero eso no es hacer crecer sustentablemente una economía tan debilitada de Riobamba. Es que no hay un plan a largo plazo. Está un plan para el mes, está un plan para la semana, está un plan para este sábado. Y eso parece que es un defecto, un problema de las administraciones. No hay un plan consolidado en turismo. Vamos a hacer esto en los 4 años, pero vamos a cumplir. Vamos a generar un icono turístico, uno. Aunque sea uno, nadie les pide 10, pero uno. Siempre se pidió que se genere un icono turístico en Riobamba para que la gente venga a pernoctar en Riobamba. Es que cuando la gente pernocta en Riobamba, realmente gasta en dormida, en alimentación, en gasolina, en desayuno. Es decir, convertirle a Riobamba en un destino. Un destino, turístico. No en una parada de una noche, no en una parada de unas horas. De ventas ambulantes de unas horas. O sea, eso no funciona. Y como le digo, por ejemplo, del mes de turismo, se entiende que alguien de turismo debía decir, siquiera vea, aunque no colabore en nada y que siempre está en oposición y no quieren oír las opiniones de uno, digan, por lo menos le mandamos a dejar el plan para que se entere que el 20 hay esto, el 21 hay el otro, el 27 hay el otro, el 14 hay tal cosa. Entonces, yo no critico lo que se esté haciendo, sino cómo se está haciendo a veces. No se comunica bien, no conocemos, no se sabe, la gente no está preparada para una interrupción de la ciudad de esa magnitud. Yo leía en los mensajes, yo no pongo ningún mensaje para que no crean que estoy en oposición al arquitecto Vinuesa, porque parece que no es el momento todavía. Esperemos darle la oportunidad. Dice que está poniendo la casa en orden, posiblemente se demore, porque la casa esta quedó bien desordenada. Yo les recomendaba al inicio que cierre 2 meses el municipio, porque queda peor que después de la salida de los Bucarán en Guayaquil. Y eso hubiera sido mejor, cerrar 60 días, poner en orden, tener un inventario de bienes, de obras incumplidas, de
de personal, de vehículos, de un inventario de todo y saber cómo está el municipio. En vez de estar yéndose enterándose de aquí a diciembre, ¿no? Porque es mucha pérdida de tiempo para la ciudad. Pero de todas maneras, yo no he criticado, pero veía los mensajes. ¿Qué le pareció la vuelta turística? Ponen ahí. Caos, contestaba uno. Otro contestaba, interrupción de la ciudad, no sirvió para nada. Otro decía, hagan en domingo, para que no interrumpan tanto. Vean en un sitio donde no interrumpan. El centro estaba muerto. El centro estaba muerto, de que no había circulación, por lo tanto no circulaba la gente. Hasta los propios señores del CEROD, con los cuales yo siempre converso, porque son un termómetro de saber cómo está moviéndose la ciudad. Cuando no hay parqueos en todas las ciudades, que el comercio está moviéndose y las instituciones y está con dinámica. Hay parqueos sobrantes, es que el centro está muerto. Entonces ellos decían, no, las carreras esas de bicicletas nos acabó, dice el negocio. Hoy día yo ya me voy a la casa. Eran las 2 de la tarde. Entonces imagínense, esas cosas hay que hacer organizada y bien pensada para no causar la afectación más que el beneficio. No, yo me sorprendí el otro día y hablé con el contratista en la Avenida Unidad Nacional. Comienzan domingo a trabajar y se quedan un mes y medio sin trabajar. ¿Para qué se comienza? Eso se llama carrera de caballo y parada de burros, ¿no? Comiencen, hagan, o sea, para que la gente diga que bestial el asfaltado, cómo nos favoreció, se hizo rápido la obra, muy bien hecha, en vez de que la gente ya comience a maldecir la obra y diga esta tontera, mejor no era de que hagan bien, estábamos con la calle anterior. ¿Sí me entiende? O sea, ahí está la falta de planificación, de coordinación, de emergencia, de apuro, de saber qué es lo que afecta y qué es lo que beneficia. Para hacer, a mí me preguntaban, ¿qué hubiera hecho usted si esta es obra? Le digo, primero, haber hecho calle por calle. No va a romper las 2 calles para no acabar ni la primera. Para dejarle tanto tiempo ahí abandonado. Exactamente, una polvareda. Vaya a ver la afectación en farmacias. Ya querían hacer plantones. Venían a ver si quieren unirse. Salimos en una entrevista en TVS para ver si se apura un poquito. Porque la polvareda fue bárbara. La afectación fue enorme. Y todavía no se logra asfaltar totalmente. Ahorita no se están termina terminando la bajada. O sea, desde los talleres del ferrocarril hasta la Plaza de Toros. Pero solo la una vía. La otra está inconclusa. A este paso. ¿Qué tiempo lleva ya esa obra? Ya va cerca de 2 meses. Imagínese. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Nos llegan por lo menos un agua para no causar la afectación con polvo. Creo que hay que aprender como en las grandes ciudades. Se hace una obra, pero en tiempo récord. Y no se genera tanto perjuicio a la sociedad, a los negocios, la planificación, a la dinámica económica. Esa es la planificación, para que el beneficio sea mayor al perjuicio. Por supuesto. Siempre la planificación hace que eso suceda. No, a ver, hagámosle una calle, terminamos eso y rompemos la otra. Perfecto, mientras tanto rompamos en otro lado, terminamos eso, vamos con esta. Y un trabajo de 24 horas también. Un trabajo coordinado, ¿no? Me decía el ingeniero, no nos llegue el asfalto. Le digo, ¿por qué no le llegue el asfalto? Me dice, por falta de plata. Porque hay trámites que demoran mucho y estamos 2 meses en un trámite y no sale. Estamos así, o sea, eso es falta de planificación, falta de coordinación, falta de compromiso inclusive de las personas que tienen que hacer trámites, que estén completos, que estén bien los trámites, pero que también se apuren. Es que los trámites no funcionan en el municipio. Si antes era un caos, ahora es peor. Así he oído a la... O sea, mira, ahora la situación es peor. A pretexto de cambio de directores, de que se van, de que viene otro, una situación, mire, ha transcurrido tanto tiempo, la tramitología en el municipio es un caos. Y como usted decía al inicio, si siguen con los mismos no va a cambiar nada. Es que si siguen las mismas estructuras, ¿qué cambio usted puede esperar? Un cambio estructural que debía tener el municipio no se ha visto, no se conoce, no se ha socializado. Vamos a hacer esto también dentro de un plan de reordenamiento interno en el municipio. No es cambiar la movilidad de aquí a acá, no es cambiar el ordenamiento de aquí al 4º piso. O sea, vea, cuando usted cambia a funcionarios para que no se topen con el cliente, les está acusando a todos de ladrones. Es posible que en el municipio había mucha gente que hacía corrupción, pero es muy fácil identificar eso costando los trámites. Es muy fácil identificar eso teniendo seguridad en el software, que no tengan las claves los mismos que borraban procesos y que cargaban otros procesos en contra de alguien para extorsionarle, como sucedía.
Pero los que tenían ventanillas paralelas estaban perfectamente identificados en ordenamiento territorial, en obras públicas, en turismo, en higiene, en ambiente. Pero sin embargo se sigue manteniendo a los mismos a sabiendas de que esa situación está totalmente identificada. ¿Qué pasó con el contrato de los arbolitos? Se suspendió, se continuó, se recibió. ¿Qué pasa con Maguazo? No dicen nada. ¿Qué pasa con Maguazo al lado? Se sigue dándole oxígeno. ¿Qué pasa con el alcantarillado de San Luis? No se dice nada. ¿Qué pasa con el alcantarillado de San Luis? ¿Qué pasa con las plantas de tratamiento de aguas residuales? Que Riobamba es la única ciudad en el Ecuador que no tiene una sola planta. Una. Dígame la ubicación de una. Esos son los temas fundamentales y de peso que lamentablemente en 4 meses poco nada se ha dicho de parte de la Aquí le voy a decir otra cosa. ¿Qué pasa con las cobro de mejoras de las obras que se han hecho, que el anterior alcalde dejó de cobrar demagógica y políticamente para beneficiarse políticamente, y que algún momento tienen que cobrarle al ciudadano acumulado? Vamos a ver qué sucede ahí, porque eso es otro tema que está presente hoy presente. Se está discutiendo ya cómo se va a hacer. En la parte final, hay que darle más tiempo al alcalde Vinuesa para exigirle cuentas. Tomándole la palabra del mismo hasta diciembre, ¿no? En enero comienza el boom de Riobamba, el despegue de Riobamba, las grandes obras, como él mismo ha dicho, palabras de él, no estoy tomando yo palabras mías inventadas. Comienza que la casa ya va a estar en orden, a este paso yo creo que no. Siguen procesos que están completamente distorsionados, por decirlo menos, dentro del GAD. No se han cambiado a funcionarios claves, como usted dice. Hay que tener ese liderazgo y enfrentar lo que venga. No tener temores de que piden acciones y que piden esto. Vea, si es lo que está sucediendo en EMAPAR. Gente que ha sido separada está poniendo acciones, pero cobra la liquidación y no devuelve. Y quieren que se les reingrese nuevamente, por ejemplo. Había una liquidación de 40,000. ¿Sería efectiva aquello? Ya está en las cuentas. Si no aceptan, si no querían salir, era que devuelvan al siguiente día. No se queden en su cuenta la plata y ahora quieran regresar. ¿Pero qué administración de recursos están haciendo en la EMAPAR, en el municipio? No importa, es una buena inversión sacarle las frutas podridas, porque si no se pudre todo el cajón en sus manos. Yo pienso que eso es una buena inversión y eso se debió hacer y se debió hacer hace mucho tiempo. Pero usted sabe quién comandaba esa mafia. Eran los mismos cercanísimos en afinidad y consanguinidad con el exalcalde. Aspiremos que esa realidad cambie el EMAPAR y en el municipio por el bien de esta ciudad. Aquí deme 2 minutos de tiempo para informarle a usted como primicia que estamos a punto de terminar el informe de la veeduría sobre justamente pedido por el abogado Morocho. Que vea usted, dicho sea de paso, no ganó la diputación. Yo le decía, plantee cosas que le crean. Habló y habló y habló y nadie le creyó nada, porque no tenía fundamentos. A la gente no le gusta leer, no le gusta enterarse del problema del cual está hablando. Y si usted no sabe de lo que está hablando, no le creen. Entonces vea lo que pasó. Él pensó que barría la diputación y creo que quedó 9º entre 9. Entonces, esos son los problemas por los que atraviesa Riobamba. Creen que se va a votar por emociones y muchas veces se vota por emociones. Aunque mire, tenemos autoridades que ganaron por arrastres, por techos y no por propuestas. Que ni ellos mismos jamás pensaron que ganaban. O sea, ¿qué autoridades estamos eligiendo? Y ahora ellos dicen, como decía el señor Bucarán, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago en la asamblea? ¿Y ahora qué hago en qué estado está la veeduría? La veeduría estamos a punto de terminar el informe. Hemos trabajado muchas noches seguidas. Ayer mismo trabajamos hasta cerca de las 11 de la noche, avanzando en el informe final. Y hemos encontrado un montón de hallazgos, desde el nombramiento de García, del gerente, que también ya no está. Hay que recomendar que se le haga un juicio de repetición para todas las barbaridades que cometieron. En eso, por lo menos, el exgerente Calvo Piña fue decente en decir: yo no llevo adelante estos concursos. Por más que me obliguen, prefiero renunciar. Y prefirió irse. Yo le combatí mucho a él por todos los errores que quiso cometer, también con Aguas de Valencia. Pero a tiempo se fue porque dijo: yo no llevo esta barbaridad adelante. Ahora quien está complicado es el que le sucedió. Ya se fue. García. Ya se fue. Ya le sacaron.
a mí me parece correcto que le hayan sacado un tipo funesto, lleno de parientes y gente dentro de Mapar, lo cual prohíbe la ley. Es inclusive destitución y cárcel directa. Pero aquí, imagínense, ¿quién llega a la cárcel? Acá no pasa nada. Aquí con la justicia que tenemos, ¿quién llega a la cárcel? No pasa nada. Entonces, mientras la justicia no se arregle, la impunidad seguirá campante y será caldo de cultivo para toda esta gente que hace lo que le da la gana. La EMAPAR y el municipio y las otras empresas son solamente dueñas, familias enteras. Hablando de Mapaz, familias enteras. Familias enteras. Hablando de Mapaz, exactamente, Mapaz tiene, luego de este análisis y los análisis financieros y los análisis que hemos pedido como información verificada y información oficial, Mapaz está a punto de quebrar, si no está quebrada ya, por varios motivos. Primero, por malas administraciones. Segundo, porque no ha habido ingresos incrementales desde hace más de 5 años. Tercero, porque se está pagando el crédito de Maguasolao sin administrar una gota de agua. Ese fue un convenio firmado entre el exalcalde y EMAPAR. Como todos eran sus súbditos, sus subordinados, sus peones. Pero se profundizaría más aún, y lo que no entendemos es cómo, si EMAPAR está al borde de la quiebra, no tiene dinero, ¿cómo está pagando liquidaciones tan fuertes, tan grandes? Vea, estos presupuestos para liquidaciones son necesarios y son indispensables, diría yo. Porque, como le decía, es mejor sanear a que se pudre el cajón en sus manos. Aquí, ¿cómo es que se intentan ingresar más personal si sobra? ¿Cómo es que si el manejo es ineficiente no se lo vuelve eficiente? Se entiende que el actual gerente tiene muy buenas intenciones y en eso le vamos a apoyar. Pero hay que tener la decisión política, la valentía, el liderazgo de llevar adelante todos esos cambios. Si no, de aquí a un año y medio estaremos viendo la quiebra de Mapar. ¿Y sabe qué es lo que sucede ahí? 200 o 250 puestos de trabajo que se terminan. Ahora los propios funcionarios, trabajadores, empleados, piden más beneficios, más ventajas, quieren hacer más y no se comprometen con salvarle a la empresa. Que ese es un compromiso que hemos intentado hacer con el sindicato, con el comité de empresa, con la asociación, y no han querido conversar. O sea, no tienen una intención de trabajar por la empresa, sino para trabajar por beneficios personales, lo cual significa que en un momento dado se termine todo, pero para todos. Eso no entiende. Entonces no entiende la gente y no entiende la ciudadanía porque no conoce. Pero en el momento que Mapaz desaparezca se le vuelve un conflicto enorme a la ciudadanía, porque es un servicio básico vital. Aunque yo creo que... Es el líquido vital, sin eso no podemos vivir. Señor Dionata, aunque yo creo, y mi posición siempre ha sido esta, de que haber creado la EMAPAR y la EMPA fueron elefantes blancos o simplemente botines políticos de las administraciones. Se convierten en botines porque simplemente políticos. Estas empresas no han cumplido su rol. Una empresa pública es muy difícil conformar, le cuesta mucho dinero, no se debería desaparecerle una vez conformada, sino hacerle que no sea lo que fue. Por ejemplo, EMAPAR, un botín político, asqueroso botín político para gente corrupta que armó una mafia de no más de 20 personas al interno de EMAPAR y que le dejaron a esta empresa en soletas. Ventajosamente muchas de esas personas están afuera y ojalá no vuelvan nunca más. Fueron nefastas, funestas, inoperantes y corruptas. Pero lamentablemente los políticos tienen las mismas prácticas. Exactamente. Tal vez lo que se hizo en la anterior administración se vuelve a lo mismo con una nueva administración. Se sacan unos, se ponen otros y se pone solamente familias enteras ahí y son dueñas o se hacen que son dueñas o como que es su hacienda. Vea, solo aplicando el artículo 230 en su literal 3, que dice, que habla sobre el nepotismo, en el 2 creo, sobre el nepotismo, porque el tercero es discriminación. El 2 sobre nepotismo, se podría sanear esa empresa. Es que eso debe hacer la administración. Y se podría sanear no solo esa empresa, sino también el municipio. Es que, mire, don Héctor, si realmente esta administración quiere cambiar la realidad, ahí están. Ahí hay posibilidades para sanear a la EMAPAR y al municipio y el nepotismo. Realmente está ahí presente. Entonces usted ha dicho, hay argumentos jurídicos que pueden ser la base para cambiar y transformar al municipio y a las empresas municipales. Y saber quiénes son los comprometidos con sacarle adelante la EMPA, con sacarle adelante Mapaz, con sacarle adelante al gas Riobamba, identificar los otros pésimos personajes que están enquistados desde una administración que duró cerca de 9 años
y que le causó tanto daño a la ciudad de Riobamba en cuanto a su desarrollo económico para el resto de la gente. Ellos salieron muy bien desarrollados económicamente, muy bien planteados, y hay gente que fueron directores que ahora desaparecieron. Aquí ya no vemos una palabra de un exdirector de turismo, por ejemplo, de un jefe de turismo. Ya no se le puede reclamar de las ventanillas paralelas que tenían, que había enredos hasta de cachos por ahí, pero el negocio no se quedaba a medias, el negocio seguía adelante. Yo realmente... No se sabe qué pasó con el bombero que está huido por malos repastos, no se sabe qué pasó con los ingresos de los ACTs, no se hace nada para saber si ingresaron de buena manera o no. Usted lo ha dicho, don Héctor, no se hace nada. Y acá es decisión política también de la actual administración. Si es que no hay esa decisión política y ese compromiso para sanear, para cambiar esta realidad en el municipio, en las empresas municipales, no va a pasar nada. Pasará esta administración sin pena ni gloria y seguirá estos problemas cada vez más profundos. Se agravan los problemas. Yo me temo que esto va a suceder. No quiero ser negativo, pero como estoy viendo, la situación de esta administración va por el mismo camino. Nadie quiere ser negativo, porque ponerse negativo sería ponerse negativo en contra de Riobamba, y eso no es lo correcto. Auguramos los mejores éxitos, auguramos que las cosas se vayan solucionando. Problemas que no se solucionan se agravan. No hay otra alternativa, porque cuando hay un problema es porque ya hay algo que no está bien. Si eso no se corta por lo sano, si no hay el liderazgo para cortar, para reorganizar, para decir esto se hace aquí, no es que salen unos, entran otros, con mayor o menor conocimiento y con mayor o menor capacidad. Posiblemente en algún momento se llegue a pensar que antes también estábamos mejor, y ahí sí sería fatal para Riobamba. Imagínense que la gente comience a pensar que antes, con tanta corrupción, con tanto desorden, con tanta mafia al interior del GAD y de sus empresas, a alguien se le ocurra pensar que estábamos mejor. Sería fatal, sería el acabose de la ciudad. Entonces, yo pienso que hay que ponerle más liderazgo, más fuerza, un poco más de seriedad, insisto en la seriedad. A veces se toman temas muy a la ligera y, como le digo, se hacen proyectitos de aquí a una semana, de aquí a un mes. No se conoce bien qué es lo que sucede en turismo. Por lo menos debíamos conocer los de turismo, ¿no? Si están haciendo en obras públicas, ojalá conozcan los ingenieros para poder participar en los concursos, en los contratos, ¿no? Si ya se viene diciembre, enero, ya debería estar la gente lista para participar en esos proyectos grandes que ha dicho el alcalde que va a realizar. En estas grandes obras ya deben estar los ingenieros, los consorcios, gente especialmente de la ciudad de Riobamba que tenga esa capacidad para enfrentar esas obras y hacer. Aquí obras hay un montón de obras por hacer. En esto del informe de la veeduría, yo le decía, hemos encontrado un montón de errores, ¿no? Por darle uno, por ejemplo, no se hacen las pruebas psicométricas. A mitad del proceso se pide un informe si hay o no el dinero para las pruebas psicométricas. Y la que es de ellos mismos, una señora no hay. Cano, creo que dice que es la de financiero, dice no hay la plata. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces no se hacen las pruebas psicométricas. Pero ¿sabe qué? En el concurso dice que el que no pase la prueba psicométrica te da descalificar el concurso. Entonces toditos. Entonces, ¿de qué concurso hablamos? No hicieron. O sea, todos, ¿y sabe qué le digo aquí? Todos están descalificados. Todos descalificados. Pero sin embargo, ya están ganaron el concurso. Bueno, tendrán que devolver lo que... Muchos son gente que han estado ahí mismo y que buscaban ascensos y que buscaban asegurarse con nombramientos definitivos. Eso se acomodaron. Eso está en entredicho y eso va pero aspiremos, don Héctor, para concluir. Pero le digo aquí. Aspiremos de que esta administración también ponga el dedo en la llaga. Hay mucha gente y tome decisión y realmente pueda transparentar y terminar con esta mafia en la EMAPAR. Hay mucha gente que posiblemente, sabiendo que habían pruebas psicométricas, no se presentó. Porque pueden haberse hecho anteriormente alguna prueba y tenían rasgos de histerismo, de alguna cosa, y justamente esa gente puede hacer que termine en atención al cliente. La prueba psicométrica en alguien que va a dar atención al cliente es básica, es fundamental, es parte del puntaje. Y una vez que estuvo en las bases no puede eliminarse por falta de presupuesto. Pero no se hizo. No se hicieron.
Y sin embargo no utilizaron, como no subieron el proceso al Ministerio de Trabajo, no pudieron utilizar la plataforma gratuita de estas pruebas que existen en el Ministerio de Trabajo, con el decreto 180 del 2022. ¿Eso podría nulitar todo el proceso? Absolutamente. Aunque estén ya posesionados, estén ahí. No. Vea. Esta situación de no haber cumplido con lo que establecía el procedimiento, simplemente nulitaría. Usted no puede presentar un concurso con unas bases y a mitad del camino cambiar. No puede. Eso tenía que haber una reforma, una suspensión del proceso, una reforma que sea aceptada por el directorio, por quien pidió el proceso, y decir no se van a hacer las pruebas psicométricas. De acuerdo a eso se debió volver a llamar al concurso. Un nuevo sino concurso. Que había el apuro de llamar el 28 de noviembre para terminar el proceso el 30 de abril, para que el 1 de mayo entren a trabajar, porque el 14 de mayo se acababa la administración. Y esta es la propia gente que no pudo entrar con Aguas de Valencia, con grandes sueldos y garantizado estabilidad por 5 años. Pero la pregunta es, ¿y qué espera entonces la actual administración para actuar? Para echar abajo todo ese procedimiento nada legal. Bueno, nosotros vamos a apoyar con nuestro informe, que no es vinculante, lógicamente, es una veeduría ciudadana, pero con esto se demuestra que habemos ciudadanos que no estamos cruzados de brazos con los problemas de la ciudad. No podemos entrar en todos porque no estamos administrando la ciudad, pero por lo menos en lo que se nos ha encargado vamos a cumplir y le vamos a dar una herramienta al gerente para que él, bajo su administración, tome la decisión. Tome decisiones. Asume el liderazgo, tome la decisión y enfrente el problema. El directorio tiene mucho que ver acá. Y ahí en el directorio el presidente es el alcalde. Ojo. Tiene que ver mucho. Y hay concejales. Yo hablaba y la decisión del gerente. Yo hablaba con el gerente antes de que se posicione, atrás de micrófonos, como se dice, y le decía, hay que ver bien la conformación del directorio. Porque el directorio es el que da lo macro dentro de la empresa y eso se tiene que ejecutar a través del gerente. Lógicamente que el gerente tiene que ser un puntal para la administración de toda la empresa. Nelson Muñoz es una persona muy bien intencionada, espero que tenga ese liderazgo, que mantenga esa fe en sacarle a Mapar adelante y que el informe de la veeduría le sirva como un insumo para que pueda resolver esos problemas internos. Porque si no, estamos a poco tiempo de la quiebra de Mapar. Muy amable nuestro invitado, al señor Héctor Di Donato, con quien hemos hecho un abordaje profundo sobre esta situación tanto nacional cuanto local. Nuestro objetivo es orientar a la sociedad, a la ciudadanía y también hacer un llamado a las autoridades para que actúen, para que tomen decisiones y para que se interesen y se comprometan más con el desarrollo y progreso de este cantón Riobamba, don Héctor. Eso esperamos y eso anhelamos como buenos riobambeños, que le amamos a esta tierra y que estamos siempre pendientes de sus problemas y de sus soluciones. No solo criticamos, sino proponemos, hacemos y estamos avanzando en no estar de brazos cruzados, sino observando todos los problemas. Y debemos estar vigilantes ahí. Así y como yo decía, de pronto el alcalde necesita más tiempo. Habrá más tiempo, pero hay que comenzar también a pedir cuentas. Y comenzar a conocer qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que no estamos conociendo para poder entender si va por buen camino o vamos a seguir patinando en lo mismo? Muy amable, reitero a nuestro invitado, al señor Héctor Di Donato, acá en vivo a través de Panorama Mundial, de Intermedia Ecuador y también de Radio Mundial. Una pausa y volvemos. En Mundial FM.